Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast especial titulado Papa Francisco, hacer lío desde la comunicación, que lo estamos haciendo acá en el estudio de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Mi nombre es Alberto Pedro López Hermida, soy director de la escuela y hoy me acompaña un gran amigo y gran profesor de esta escuela, Sebastián Garcés. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal a todos los que están al otro lado de la pantalla, que nos están viendo y también escuchando en esta conversación que además se produce en un momento súper expectante porque estamos a la espera de la primera fumata? Efectivamente, ¿No? estamos teniendo aquí Sí. esta conversación precisamente viendo en directo la chimenea desde la Plaza de San Pedro, esperando el resultado de la primera votación, que todo podría predecir que va a ser de color negro, pero uno nunca sabe. No, Bien. nunca sabe. Pero queremos hablar aquí sobre el legado que nos deja el Papa Francisco, principalmente como comunicador. Hemos escuchado muchísimas referencias, reportajes, artículos sobre su legado propiamente pastoral dentro de la iglesia, incluso político, de todo tipo, ¿no? Pero me gustaría que conversáramos sobre su legado comunicacional. Mira, lo primero es decirte que en estos momentos en el Vaticano se acaba de producir hace una hora un apagón digital. Yo creo que eso es relevante porque en todo el Vaticano es un estado, el estado más Sí, sí. pequeño del mundo, muy, muy chico, se hicieron todos los esfuerzos tecnológicos para que no se sepa nada de lo que está pasando dentro de la Capilla Sixtina. Efectivamente. Entonces hay un apagón digital, creo que debe ser el primer apagón en la historia de la humanidad dentro de un Estado, algo sumamente relevante. De un estado, me atrevería a decir que solo se ha visto en estados totalitarios. Bueno, claro, que se hacen apagones exactamente. digitales de esa magnitud. A ver, me gustaría precisamente, ya que tú hablas del Vaticano como un estado, me gustaría hablar antes de entrar de lleno a la figura del Papa, de cómo ver y por qué hay, estoy yo que soy periodista, doctor en comunicación pública, especialista en comunicación estratégica, y tú, que eres un comunicador estratégico de larga trayectoria, que lleva varios años trabajando para distintas organizaciones. Me gustaría que abordáramos primero la imagen de la iglesia, ¿no? ¿Por qué nos interesa hablar de la comunicación en la iglesia? Mira, Alberto, hay algo muy extraño que pasa en esta situación. La iglesia se supone que rige los destinos de 1.000 millones de católicos en el mundo. Sin embargo, hoy día está todo el mundo preocupado de esa famosa chimenea, que es una chimenea bastante modesta, por lo demás. Están varios canales del mundo de diferentes tendencias religiosas, tendencias políticas, preocupados de qué pasa en este pequeño estado. ¿Por qué pasa eso? La verdad es que es difícil saberlo. Sin embargo, el Papa hizo dos cosas muy relevantes en materia de comunicación en su papado. Escribe sobre comunicación, hay una abertura de la iglesia en materia de comunicación, y escribe sobre la inteligencia artificial. Raro, ¿no? Un señor que en teoría nos tiene que dar los grandes lineamientos a los católicos de para dónde tenemos que ir. Este señor se mete en temas que normalmente la iglesia en teoría no se mete. Y dentro del papado de Francisco, para mí una cosa sumamente relevante, crea Vatican News. vaticannews.va. Si ustedes se meten a la página, es una página donde están, el Vaticano tiene Facebook, tiene X, tiene YouTube, tiene Instagram, tiene podcast, o sea, esto parece una cosa impresionante en lo que normalmente se decía la iglesia, que era el país del secretismo. Pero mira, a mí estamos en una universidad y el disenso es fundamental en la universidad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque efectivamente el Papa Francisco logró eso, pero si uno indaga un poco más, me parece que, y eso es muy interesante, el quitar la imagen que muchas veces recae sobre la iglesia como una organización ajena a lo que está pasando, lenta, mal que mal estamos hablando de una institución, la única institución
que tiene 2000 años, más de 2000 años de historia, que es llevada por personas que tienen sus pecados, tienen sus virtudes, etcétera. Pero si uno se da cuenta, por ejemplo, solo hablando de en materia de comunicación, se inventa la imprenta y el primer libro en ser publicado es la Biblia. El segundo, el Corán. Y el Corán fue prohibido, incluso con pena de muerte, en algunos países musulmanes. Pero la Biblia se expandió por todo el mundo. La Radio Vaticana fue encargada por el mismísimo Papa a Marconi, al creador de la radio. Sí. Entonces, es como... O sea, es muy loco que un Estado le encargue al inventor de un medio de comunicación que le haga uno. Después, por ejemplo... Cuando salen los dominios web, por ejemplo, el .com, el .cl para Chile, etcétera, el .va, el Vaticano, después de Estados Unidos, es el primero, en este caso el segundo, Estado en tener una página web. Por eso cuando a principios de los 2000 uno visitaba la página web del Vaticano, era penosa, porque era al nivel de 1.0, pero claro, porque era muy vieja. Sí. Fue de las primeras. Después de redes sociales, uno tiene la imagen inmediata de Francisco en redes sociales, pero fue Benedicto XVI, y esto es muy llamativo, porque al Papa Benedicto XVI uno lo veía como alguien sumamente conservador, plano, apagado, etcétera, pero él fue el primero y prendió, pero sí, inmediatamente con la idea de tener Twitter, de estar presente, y respecto a los mensajes que tú dices, hace 59 años que anualmente... los papas desde Pablo VI envían un mensaje todos los meses de febrero para el Día Mundial de la Comunicación Social, y es interesante porque, claro, lo que tú dices, que hace 2 o 3 años el Papa Francisco habló de inteligencia artificial, incluso me atrevería a decir que un poco antes de que el mundo hablase con fuerza sobre la inteligencia artificial, pero lo mismo hizo Benedicto XVI con las redes sociales, Pablo VI y así sucesivamente. Los papas siempre han estado o a la par o han estado incluso un poquito adelantados a las discusiones que se están llevando desde la comunicación. Pero hay un gran detalle. El gran detalle, los que estamos en comunicación sabemos que hay comunicación en tiempos de paz y comunicación en tiempos de guerra. Cuando es comunicación en tiempo de paz, todo es abertura, sí, todo es maravilloso, todo es comunicable. En tiempos de guerra es cuando se ven los gallos en la cancha, así básicamente. Y este Papa demostró en tiempos de guerra, estamos haciendo una analogía, sí, principalmente con el tema de los abusos sexuales, que dio la cara, y la dio rápidamente, porque esto no es solamente comunicar, sino que la oportunidad de comunicar. El Papa dio la cara en todas las plataformas, la dio rápidamente. Se salía de protocolo, lo que pasó en Chile. Sí, sí. O sea, habló en un aeropuerto, una periodista le preguntó, él se salía de protocolo, él quería hablar, él quería comunicar, no rehuía los temas. Sí. Y yo te diría que este es un pontificado que comunicacionalmente no se le puede cuestionar. Tú puedes disentir en la forma cuál era tu política de comunicación, sí, claro, pero es un pontificado donde se dio la cara siempre. Absolutamente. Puede ser errado o no en algunos momentos, pero siempre de frente, en tiempos sumamente complejos, y además entendemos, y eso es lo que dice un poco, uno puede leer un poco, no tenía a todos alineados a cómo debían hacerse las cosas. Bueno, nadie tenemos alineado en las empresas, no tenemos alineado cómo hacer las cosas, siempre hay diferentes opiniones. Bueno, el Papa también. Entonces, me parece que hay una demostración, en este caso en particular, de estar al frente y poner la cara en los momentos más complejos, y eso lo distingue de otros pontificados. Y además, bueno, y ahí me gustaría llevarte ya de lleno al estilo comunicacional del Papa Francisco, ¿no? Lo que tú dices me parece que es fundamental, pero se basa, creo yo, en la valentía del Papa de esto de hablarle a las periferias, ¿no? La misma definición que él da. Periferias que no solo creo que hay que entender hacia públicos nuevos, como pueden ser, no sé, las minorías sexuales, los más pobres, los más postergados, etcétera,
sino que también volver a hablarle a públicos que voluntaria o involuntariamente se creían capturados, pero se les había dejado de hablar. ¿Bien? Como pueden ser, por ejemplo, las personas divorciadas, etc. Me parece que apostar por comunicar a esas periferias tiene un riesgo. Sí. Y el Papa siempre lo supo porque hay un riesgo de equivocarse. Y ahí entra lo que dices tú con mucha fuerza, que el Papa dio siempre la cara y no tuvo ningún problema en cuando se equivocaba pedir perdón. Sí. ¿Sí? Y acá tenemos el caso, me parece clarísimo, acá en Chile, ¿no? Bueno, él llega a Roma o alcanzó En a el llegar avión. a Lima, claro. Sí. Iba camino de Quique a Lima Sí. y se dio cuenta que la había embarrado y la verdad es que ahí pidió Claro. perdón rápidamente. Porque, perdona, a esa Sí. periodista fue la que le dijo que Así es. tráeme pruebas Así contra es. el obispo. Y efectivamente, en el avión, él a los periodistas les pide que comuniquen que él se disculpa con el pueblo chileno. En estos tiempos, Alberto, comunicar es el desde, ¿cierto? Sí, Pero comunicar oportunamente es más desde. así es. Porque el Papa, si hubiera pedido perdón, 6 meses después no tenía el mismo efecto que haberlo Claro. hecho arriba del avión. Sí, Entonces, tiene eso de la oportunidad muy, muy a flor de piel y que es Absolutamente. muy relevante. Y seguramente arriba del avión, todos los expertos comunicacionales del Vaticano le deben haber dicho, oye, espere un poquito, Claro. veamos cómo viene la cosa. Y el Papa se lanza, Sí. se va para atrás a la cola del avión donde van los periodistas y produce este efecto que produce cuando hay crisis, ¿ah? sí. Bajar la tensión. Inmediatamente bajó la tensión. Bueno, y después vienen otras, todo lo que sabemos, que es Sí. la remoción de toda la conferencia episcopal chilena y todo Sí. eso que Pero es súper eso relevante. es interesante como lección para cualquier organización, ¿no? Totalmente. Que el pedir perdón, pero el otro día con unos estudiantes yo hacía la distinción, porque hoy por hoy se ve muchas veces a las autoridades, sean cual sea el color político, etcétera, más bien pedir disculpas que pedir perdón. Sí. Y el pedir disculpas tiene una fuerza más baja y el pedir perdón pareciera que cuesta mucho más y que exige acción. Y en este sentido, el Papa no solo es oportuno al pedir perdón, sino que después inmediatamente actúa y es lo que tú dices, ¿no? Que llama a todos los obispos a Roma, les pide la renuncia, luego manda a Chicliuna, etcétera, para investigar el tema de los abusos. Entonces, me parece que es una forma de abordar el perdón que para las organizaciones es un aprendizaje muy interesante. Bueno, cuando uno le toca estar en una crisis con una organización, pongamos al Vaticano como una organización, Sí, claro. una organización, hay demasiadas variantes que influyen a la hora de este perdón. Sí. Puede haber un perdón genuino, pero aparece, por ejemplo, los abogados. ¿Ah? O sea, si vamos a pedir perdón, vamos a estar reconociendo implícitamente, nos puede llegar una querella. Entonces, hay muchas variantes donde definitivamente los periodistas o los comunicadores somos los últimos que tenemos la opinión, sino que hay varias opiniones antes arriba. Así es. Entonces, cobra mayor relevancia ese perdón oportuno y tan rápido que hizo el Papa en ese viaje. Sí, como en muchas otras oportunidades, ¿no? Así es. Entonces, a ver, tenemos dos características, ¿no? Esta comunicación periférica, Uh-huh. el atreverse a hablar a públicos a los cuales no les habíamos hablado y volver a hablarle a públicos que les habíamos dejado de hablar o aparentemente sí. no les habíamos hablado. Sí, yo me quiero detener un poquito ahí porque los papas en general, el tema de la pobreza es un tema que siempre Sí. lo han relevado, ¿cierto? Pero hablarle a los divorciados, Claro. hablarle a las minorías sexuales, Hmm. chuta que hay que tener pachorra para hacerlo. Y Sí. este era un papa con pachorra, o sea, porque además, insisto, dentro del cuerpo cardenalicio y dentro de la iglesia hay diferentes voces, como en toda organización. Sí. Aquí no estoy criticándolo. Entonces, ir de frente con temas complejos para la iglesia demuestra eso, Sí. lo que tú estás diciendo. Y yo me atrevería a decir, a riesgo de caer en temas doctrinarios que ya Sí. nos podrá escribir
alguien que sepa mucho más del tema, ¿no? Aquí somos dos periodistas hablando de comunicación. Sí. Pero lo que es interesante, tú sacas a colación el tema, por ejemplo, de los divorciados, porque hoy en la mañana escuché a un colega diciendo que era primera vez que se le hablaba a los divorciados y que se les autorizaba a comulgar. Y la verdad es que no es así. El Papa no cambió nada respecto a eso. Nada. O sea, la gente divorciada siempre ha podido. Entonces, me parece que en ese sentido yo mencionaba que vuelve a hablarles a un público al cual parecía que se les había dejado de hablar. Respecto, por ejemplo, a la ordenación de mujeres, etcétera, es un tema que me atrevería a decir, insisto, desde luego habrá un teólogo que me podrá corregir con mucha fuerza, digamos, o un experto en derecho canónico, pero no sé si hubo grandes cambios doctrinales, sino más bien forma de comunicar exactamente el mismo ADN, pero de una forma distinta, más directa, más renovada, creo yo. Bueno, el Papa, cuando inicia su pontificado, cambia al director de la oficina de prensa del Vaticano. Claro. Nombra a un personaje muy joven, sí. Un treintañero, sí. 35 años creo que tenía Matteo Bruni cuando asume. Bueno, no vamos a decir un nativo digital, pero sí, una persona de nuestros tiempos. Acordémonos de los anteriores directores de comunicaciones. Joaquín Navarro Valls, sí, por ejemplo. Claro. Navarro Valls fue el que anunció la muerte de Juan Pablo II. Sí. Hoy día este es el segundo nombramiento de un papa en ejercicio, porque Benedicto ya no estaba en ejercicio. En el caso de Benedicto, no ocurre toda esta dinámica expectación, distinta, es totalmente distinta. Bueno, aquí quien anuncia el fallecimiento del Papa es un cardenal, sí. El cardenal que estaba protocolizado seguramente. Bueno, el Papa venía de una enfermedad, de una hospitalización de 38 días. Claro. Seguramente los protocolos se estaban estableciendo de cómo iba a ser todo. Pero mira Alberto, hay un hecho súper relevante en esto. El Papa muere el 21 de abril. El 22 sabíamos de qué había muerto. Sí. Un acta pública que certificaba la muerte, no me acuerdo ahora cuál era específicamente, pero buscando una cosa que la Iglesia ha luchado durante sus 2000 años, que es el famoso secretismo. Sí. Que puede serlo o se lo han puesto. Sí. No me quiero meter ahí si es o no es, pero entiende que eso existe sobre los hombros de la Iglesia. Y la transparencia, como se ha actuado en esta oportunidad, la verdad es que se ha notado. Se ha notado que aquí hay otra forma de comunicar, hay otra forma de enfrentar las crisis, si podemos llamar esta como una crisis comunicacional. Absolutamente. Y lo último que tú dijiste me parece muy sabroso, quizás como profesor de teoría de la comunicación también, ¿no? Porque da igual, entre comillas, comunicacionalmente si todo esto del secretismo, de, no sé, que la votación está ya arreglada, todo esto, comunicacionalmente da igual si es cierto o no es cierto. Sí. Digo comunicacionalmente, sí. Tú te tienes que hacer cargo de eso. Tienes que hacer cargo de que recae sobre ti eso. Así es. Y tienes que, entonces, tú no puedes comunicar desde, es fuerte, ¿no? Pero desde tu realidad, desde cómo tú te percibes, sino que tienes que comunicar como organización sabiendo los prejuicios que pueden recaer sobre ti, incluso las virtudes que no las tienes, digamos, pero tienes que aprovecharlas. Eso es muy interesante y efectivamente, como bien dices tú, Sebastián, este Papa supo hacerlo muy bien. Y lo hizo, y se rodeó un equipo. Yo hoy día en la mañana, preparando un poco esta conversación, estuve revisando cuál es el equipo que tiene la Dirección de Comunicaciones del Vaticano, y la verdad tiene desde teóricos de la comunicación a gente que solo pasó por una escuela de comunicación, hizo los 4 años y se acabó, y se dedicó solamente a los medios, digo solamente, no peyorativamente. Entonces, esa mezcla
que tiene la verdad es que se ve reflejado en cómo se ha ido comunicando, pero también es súper relevante lo que tú decís. No ha cambiado mucho lo que hay que comunicar. No ha cambiado mucho desde Juan Pablo II, desde Benedicto. No, el Papa ha comunicado prácticamente lo mismo, pero de otra manera. Es que es muy potente, ¿no? Porque siendo una institución de más de 2000 años, si nos ponemos puristas, lo que hay que comunicar se ha mantenido. Es lo mismo. Está escrito hace 2000 años. El tema es tremendo. cómo... Entonces, cosa que no ha pasado con otras organizaciones, no sé, o con otra, no sé, con Coca-Cola, no sé. Acá el mensaje ha sido clarísimo desde hace más de 2000 años, pero claro, cambia la forma, los signos, los símbolos. Y ahí me quiero detener en el tema de los símbolos porque otra característica que me atrevería a agregar del Papa Francisco es que su comunicación también fue muy testimonial, y ese testimonio lo dio a través de muchos símbolos, ¿no? El hecho de hablar de los pobres, pero ser sorprendido comiendo muchas veces con los pobres de Roma, esto de que 3 días antes de su muerte estar besándole los pies a los romanos privados de libertad, las imágenes clásicas de sus zapatos, la sencillez de su habitación. Bueno, partamos por cómo salió vestido por el balcón cuando salió electo. Es una comunicación muy, muy testimonial, ¿no? Muy, a ver, no me quiero equivocar en la palabra, pero el Papa era muy visceral. Sí. Acuérdate, hay unas imágenes realmente impresionantes cuando el Papa, cuando tiene estas visitas y la gente, ¿qué le dice el protocolo? Bueno, hay que vestido de negro, las mujeres tienen que llevar un velo, hay que agacharse, hay que agarrarle la mano y besarla. Bueno, el Papa tiraba la mano para atrás, no le gustaba eso. La verdad es que son cosas, son detalles, pero como decimos también en comunicación, uno comunica en todo, en todo lo que hace, cómo se viste, cómo se... Cuando uno en la mañana dice, a ver, yo hoy día tengo tal cosa, tengo una reunión importante, bueno, ya, me voy a poner la mejor camisa que tengo. O, ¿sabéis que no tengo reunión importante, solo tengo trabajo de oficina? Bueno, a lo mejor hasta ni me afeito, ¿te das cuenta? O sea, en cada detalle comunicamos y el Papa se encargó de hacerlo. Su anillo. Su anillo era un anillo de plata, no de oro. Hoy día, antes de venir para acá, veía el juramento de los 133 que pone la mano sobre la Biblia. La verdad es que los anillos que tienen, cualquier persona adicta a la joya, la verdad que estaría muy entretenida viendo eso. El Papa tenía un sencillo anillo y una sencilla cruz de plata, entiendo. Y en todas esas cosas el Papa se encarga de comunicar. Y aquí voy a poner un tema incómodo. A ver, vamos. El desafío del próximo Papa es precisamente, o sea, son muchos, ¿no? Desde luego, estoy hablando comunicacionalmente. Tal como lo fue para Francisco la comparación inmediata con Benedicto XVI, el hecho de que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? De destacar el anillo, etcétera, va a ser inevitable para quien sea electo Papa, no lo sabemos, o sea, hoy mismo o en los próximos días, no sé, cuando se muestre su anillo del pescador, bueno, volvió a... o cómo salga vestido, o tantas cosas, ¿no? Es interesante también, insisto, para una organización, porque lo estamos viendo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de comunicación estratégica, cuando cambia la cabeza, ¿no? Cuando cambia el CEO. Sí. No digo esto porque estemos hablando desde la Finisterra que acaba de cambiar de rector, ¿no? Pero efectivamente también hay que administrar esa comparación permanente, ¿no? Sí. Mira, esto es una disyuntiva que se da nuevamente en las organizaciones en general cuando hay estos cambios. Pero lo clave es ser tú mismo. O sea, tú no puedes comunicar lo que no eres. Esto es con las bajadas, cuando tú tenías, hay una crisis en una empresa, no, tenemos que decir tal cosa. Sí, pero tenemos que decir la verdad. Sí, claro. A lo mejor no es necesario decir toda la verdad. Puedo decir una verdad parcelada, pero tú no puedes comunicar desde lo que no eres. Entonces, el desafío que tiene el nuevo Papa, lo primero es tratar de ser el mismo.
O sea, ojo que desde que el cardenal electo acepta hasta que se viste y sale al balcón, no debe pasar una hora. No. Y además debe ser de una intensidad. Imagínate la intensidad. Y sí. Además tiene que en ese rato ser capaz de decir, nómbrenme de tal manera. O sea, claro, si entraste, cardenal, pensando que no ibas a ser papa, no lleváis un nombre en la cabeza de cómo te van a nombrar. Bueno, esto en todo. Claro. Pasa una hora donde este pobre señor tiene que hacer muchas cosas. Yo creo que la autenticidad es la base de cualquier comunicación por delante. Y los desafíos, bueno, sí, claro, enormes. Y en ese sentido, como para ir cerrando, vuelvo a, antes de pasar a otro tema, sí. Vuelvo a algo que dije al principio, ¿no? Que el Papa Francisco, si bien fue primero en mucho de esto de la autenticidad a la hora de comunicar, inmediatamente cuando tú lo decías, recuerdo que tuve la posibilidad de participar de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, que fue organizada para Juan Pablo II, pero finalmente fue Benedicto XVI. Sí. Y claro, se estaba organizada para que el Papa fuera Juan Pablo II, que era un Papa que sí, estaba ya bastante enfermo, pero era bastante juguetón, de jugar con la gente, de acercarse. Un abuelito. Un abuelito sí. muy buena muy activo, onda. Sí. Y en cambio, Benedicto XVI, me acuerdo que, claro, le ponían música, todo, y él, con total autenticidad, porque él... Alemán. Más frío. Y sí. se sabía que él no iba a hacer eso, digamos, y entonces es notable esto que dices tú de la autenticidad y tener muy claro eso a la hora de conocer al futuro Papa, no caer en esas comparaciones, y son inevitables las comparaciones, sí. ¿no? Pero no sacar conclusiones de más por esas comparaciones. Los primeros días, siempre es bueno echar la máquina para atrás, los primeros días de Francisco, del Papa Francisco, lo vimos arriba de un bus con el resto de los cardenales, sí. Lo vimos comiendo con su bandejita. Fue a pagar su residencia. Bueno, sí. ¿Qué dijimos de eso? Está haciendo la parada, está mostrando, acá hay un diseño comunicacional. Claro. Yo les aseguro que en 2 días no armáis un diseño comunicacional. Te lo aseguro. El Papa fue genuino. Entonces yo le pido al nuevo, pretendemos que el nuevo Papa no siga siendo Francisco, va a tener otro nombre, va a tener otra impronta. Que sea genuino, y eso le va a ayudar a comunicar mucho más fácil. Facilita muchísimo, sí. Y el último tema que me gustaría tocar en esta conversación es, porque somos 2 periodistas conversando, ¿no? De comunicación. Así es. El Papa Francisco también habló muchísimo sobre periodismo, ¿no? Y a mí me resuena con mucha fuerza lo que dijo en un documental, en la entrevista que le hizo Evolé hace un par de años atrás, que él decía que el periodismo no podía caer en 4 pecados, decía. Sí. La desinformación, la calumnia, la difamación y la palabra más fuerte, la coprofilia. Bien. Qué actual todo eso, ¿no? Porque efectivamente el Papa habla muchísimo en estos mensajes también que se publican anualmente, habla muy en positivo sobre el periodismo, ¿no? Pero estas 4 alertas, por ejemplo, el otro día conversando también con mis estudiantes, cuando tú tienes, no sé si voluntaria o involuntaria, supongo que involuntariamente, tienes a todos los canales de televisión un lunes en la mañana haciendo una cobertura en vivo de un narco funeral, si eso no es coprofilia, digamos, a ese como amor por la miseria, por el excremento, digamos, por lo peor, vaya desafío que nos planteó Francisco como periodista. Oye, ¿no? Yo recuerdo una profesora en la universidad, en la escuela de periodismo, que nos hablaba de esto, y de eso han pasado 20 años, sí. y parece que no hemos entendido. Yo pasé, perdonen la autorreferencia, pero fui editor de un canal de televisión y me tocaba abrir un noticiero a mediodía, y uno decía, ¿con qué noticia abro? Voy a abrir con la noticia buena de que tenemos un buen IPC y que eso implica que la gente tiene mayor poder adquisitivo, o vamos a partir con las noticias policiales. Claro. Oye, de verdad era todos los días el cuestionamiento. Bueno,
la vez que uno parte con la noticia positiva, el rating, en esa época teníamos el People Meter online, o sea, cada un minuto iba cambiando, la gente se te iba por otro lado y uno decía, la gente quiere ver otro. Acuérdate que los editores tenemos, en teoría, la prerrogativa de saber lo que la gente quiere. Es un súper desafío, lo que nos plantea el Papa, pero no es nuevo. No, para nada. Esto viene y sobre todo en estos tiempos cuando los propios editores de medios no son expertos, no son periodistas. O sea, tenemos cientos de canales digitales. Efectivamente. Donde no hay expertise a la hora de editar, donde nadie te enseñó qué es lo bueno o qué es lo malo. No hay un criterio de noticiabilidad para nada. Así es. Sí. Donde entonces los desafíos que nos plantea el Papa son súper actuales y súper relevantes llevarlo al claro, día a día. Y ahí es muy también autorreferente, ¿no? Pero de ahí la importancia que el mismo Papa subrayaba de la necesidad de que existiera el periodismo, ¿no? Así es. Porque efectivamente hoy con la cantidad de fuentes de comunicación, como dices tú, pero de fuentes que no son profesionales, que no tienen criterio de noticiabilidad, que no tienen consideraciones éticas. Tengo la sensación de que la profesora que tú mencionas también me hizo clase a mí. Te hizo clase. Y me acuerdo que, o sea, y efectivamente fue hace... no fue hace 20 años, fue hace 25. Perdón que te lo recuerde. Me estaba quitando 5 años, bueno. Pero claro, son desafíos que siguen muy vivos, pero que siguen siendo desafíos que solo los periodistas conocen, digamos. Y solo a los periodistas tú puedes exigírselo. Hace 25 años uno llegaba a la casa con dos objetivos después de un día laboral. Llegaba a comer, porque tenía un diente terrible, y llegaba a ver las noticias. Sí, claro. Y en las casas se comía antes o después de las noticias, o en otras se comía con la tele enfrente, durante. Y nos sorprendíamos al ver los titulares. Hoy día llegamos sin ninguna sorpresa. No. Y hemos decidido nosotros qué ver y qué no ver. Entonces yo el otro día en una reunión social pregunto a una persona, oye, ¿cómo te informas tú? Por TikTok. ¿Y tú? Por Instagram. ¿Y tú? A veces veo Emol. ¿Te das cuenta? Nos estamos informando por canales muy distintos. Muy distintos, con bastante diversidad a la hora de la selección de las noticias. Entonces, volvemos al Papa, no nos debíamos eso. Sí. El llamado de estas 4 claves, súper actual, pero no solamente para los periodistas, sino que para la gente, que hoy día es la que decide por dónde informarse. O sea, también tiene la responsabilidad de decir, me voy a informar por un lugar serio y no por cualquier vía. Efectivamente, y termino precisamente por lo que tú decías. El Papa llamaba a los periodistas custodios de las noticias, que es notable, es un excelente resumen de lo que tú decías, ¿no? No nos podemos hacer responsables nosotros como periodistas de lo que dicen tantas fuentes a través de las redes sociales que no son profesionales, pero claro que tenemos que hacernos responsables de los que se llaman medios de comunicación, están dirigidos o conducidos por periodistas, la importancia de que somos custodios de la noticia. Y el Papa agregaba aquello de que la noticia hay que entender que en el corazón de la noticia no está la rapidez con la cual la entregas, sino que el corazón de la noticia son las personas que están involucradas en esa noticia. Que es la gran tentación de todos los medios, de ser el primero, brutal, de golpear. ¿Hace cuánto que no golpeáis? Claro. Bueno, la verdad es que es un llamado de atención del Papa. Ojalá no se nos olvide. Y bueno, ahora estamos expectantes para saber cómo viene en materia de comunicación este nuevo papado, y vamos a estar con los ojos encima analizándolo, porque también ese es nuestro rol desde la academia. Efectivamente, y probablemente te invitaremos también para conversar de aquello. Encantado, pues. Bueno, aquí viendo en directo la chimenea que aún no emite ningún tipo de humo de ningún color, esperando la primera votación y la única de este primer día de cónclave. Nos despedimos. Muchas gracias, Sebastián, por aceptar esta invitación a conversar. Me siento en casa aquí en la Finis. Se agradece muchísimo. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias por hacerlo. Y esperemos que haya un segundo capítulo de esta conversación bastante improvisada sobre
en este caso, el legado que nos dejó el Papa Francisco sobre las comunicaciones.